Hola a todos, alumnitos y alumnitas. Hoy le voy a traer una resolución de un trabajo práctico hecho en Python. Lo, lo que primero voy a hacer es leer cada uno de los ejercicios y, y voy a tratar de resolverlo. O sea, ya lo resolví y bueno, voy a explicar cómo lo hice. Eh, Siempre es importante tratar de... Yo no hice las consignas de este ejercicio, pero siempre hay que tratar de que ajustarse lo más posible, lo que más se pueda a lo que pide cada consigna, ¿sí? En el caso que tenga una consigna, hay que tratar de ajustarse lo que más se pueda o poner extra. En mi caso, para la mayoría de los ejercicios traté de hacer una solución un poquito más de utilizando interfaces para que sea un poquito más visible. ¿Sí? Bien, empecemos con los ejercicios. Para el primer ejercicio dice escriba un programa que devuelve el factorial de un número natural. Sí, el factorial es un cálculo matemático que si uno no lo conoce eh, se tiene que investigar un poco y ahí buscar. Lo que por ahí recomiendo es buscar ya el cálculo de factorial, que es una función ya. Bueno, acá tengo el ejercicio. Vamos a ejecutarlo. Este es la extensión, si para los que no tienen la extensión de Python en Visual Studio Code, simplemente se van acá a la parte de extensión y acá le ponen Python y bueno, ahí le instalan, sí. Estas dos están instaladas, sí. El Pylance y el Python. Bien, le damos play acá. Acá me dice ingrese un número, vamos a meter 5, calcular y me dice el factorial. Sí, o no sé, 26, calcular. Va quedando medio feo el cuadrito de texto, pero bueno, en definitiva hace el cálculo. Después si quiero yo pruebo el resultado con alguna calculadora científica o una de esas cosas, ¿sí? O simplemente con el navegador de Google pongo el cálculo que me lo resuelva Google y ahí me lo va a resolver. También tengo en en el mismo programa tengo unos controles, que si pongo letras y le pongo calcular, me dice error en ingreso y también controlo el caso de un número negativo que le agrego un controlcito. Bien. La librería gráfica que uso es la TK Inter, ¿sí? Y bueno, acá tengo un paquetito de la misma librería, pero para hacer los mensajes, las cajas de mensajes. Como siempre en interfaz gráfica lo que primero hago son las funciones que voy a usar, ¿sí? Acá hago una función, obtengo el valor con el get, ¿sí? Este número de entry es lo que yo declaro, ¿sí? Acá dice username y login porque el ejemplo lo tomé o sea, lo copié de un login, sí, pero en definitiva puede ser cualquier ejemplo de cualquier tipo de control. Este era el más fácil, sí. Y quedó inclusive el nombre de login button, pero es simplemente el botón que está ahí, que es el botón calcular. Y acá yo le pongo el nombre de la función que está acá arriba. Sí, por eso es importante primero hacer la función y después la utilizo acá abajo, porque si yo hago lo contrario, como la ejecución es lineal, me va a tirar error acá. ¿Sí? Cuando llega a esta línea va a buscar esta función y como está abajo, me va a tirar error. ¿Sí? La estructura de la interfaz gráfica es bastante fácil, ¿sí? Después de haber visto varias estructuras de, o varias librerías para crear estructura gráfica. Esta es bastante fácil, ¿sí? La tengo que crear, le doy una dimensión al, a la sola de la ventanita, ¿sí? Le pongo un título, eh, le pongo este parámetro que no sé qué es, ¿sí? Que ya estaba ya ahí. Y después voy definiendo las columnas, ¿sí? El ancho de las columnas. Y bueno, acá voy creando los elementos. Esto ya es copiar, ¿sí? Y acá lo único que voy modificando es que si yo quiero que esté en una en un renglón diferente, le pongo un renglón diferente. Si por ejemplo el botón estaba en el renglón 3 y la etiqueta y la caja de texto está
en el mismo renglón, el renglón 0. Y bueno, y este método bind loop hace que la interfaz gráfica se ejecute hasta que se dé hasta que cierre la ventana, ¿sí? Y esta es la función factorial, que es una función común, digamos, que le ingresa un número y bueno, y calcula, se llama de vuelta a la función, ¿sí? Calcula el factorial. Y acá hace el mensaje de resultado, ¿sí? Entonces la función alta, ¿sí? Hace un try and set, ¿sí? Que es intenta, y si surge un error me manda ese mensaje de error. Acá yo le agregué otro control más, pero por el tema de que sea menor o igual a 0, ¿sí? Es el número que se ingresa, ¿sí? Y acá hago una conversión y una evaluación del tipo de datos, ¿sí? Que sea entero. Si se produce un error acá, me muestra este error, o si son los dos controles que hago. Y estos dos comandos son para poner el number entry, que es la cajita de donde se ingresa el número con valor 0. Sí, entonces acá ya tenemos el primer ejercicio. El segundo, redacta un código fuente donde pruebe que un número es capicúa. El código debe ser capaz de reconocer varios sistemas de representaciones. Este ejercicio es bastante largo. Yo más que nada interpreto que el que lo hizo lo pensaba hacer como una que se ingresen los datos acá tipo por consola. Yo lo voy a hacer gráfico, o sea, yo lo hice gráfico, es un poquito más, o sea, lo hice sin gráfico y después lo hice con gráfico. Em, Vamos a mirar la versión con gráfico, ingrese el número. Para que acá está mal escrito el número. Mm, 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 mm. Ingrese el número. Bien. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Pum. Acá dice. Ingrese el número. Acá fíjese que me quedó un poquito chiquita la ventanita, entonces el título no se ve. Pero vamos a ingresar el 15, por ejemplo. Evaluar. A ver. Porque yo puse un control que tiene que ser más de 3 números. Si son 2 números, el control este me indica que no va para ningún lado, ¿sí? Lo que podemos, acá viste, si el length, que es el tamaño, es menor a 2, me devuelve directamente. Vamos a agregarle un mensaje. Vamos a copiar nomás. Bien, acá. Mesas. Error. Debe ingresar más de 2 números. Guardamos de vuelta. A ver. Debe ingresar más de 2 números. Sí. Y a ver, 2. Ahí dice el número capicúa. A ver, 2, 2. El número no es capicúa. Sí. Esta versión te evalúa así simplemente. Y esta otra versión, a ver. Este número, lo que hace es, le agregué vamos a agregarle esas cosas acá también. Acá. Error. Recuerden sí que en el caso de Python las líneas finales de las instrucciones no llevan punto y coma, pero lo que sí pasa es que hay que mantener el tema de los espacios. Siempre tiene que haber 4 espacios, ¿sí? Entonces así él detecta, en vez de poner un corcheto acá para dentro del if, digamos,
que el compilador sepa que se ejecuta dentro del if, tengo que decirle que son 4 espacios, 1, 2, 3, 4, y ahí empieza el- la sentencia. ¿Sí? Ahí vendría a empezar, termina acá y después vuelve a la posición. Es como un lenguaje posicional, ¿sí? Es una cuestión del lenguaje, ¿sí? Se ahorra el uso de corchetes y demás hierbas, ¿sí? Y ahí le agregamos eso, ahí de vuelta. Si yo pongo 23 acá, ahí se debe ingresar más de un número. A ver, evaluar, el número no es capicúa. Por defecto está decimal, que era lo que pedía la consigna. ¿Sí? Acá habla de un tipo de valor, así, pero esto más porque está orientado a la casilla de texto. Al hacerlo gráfico al ejercicio, eh, lo que hago es que sí o sí se tenga que usar un combo box, que es el que está acá. ¿Sí? Entonces yo lo pongo binario y le pongo 34 a evaluar. Dice debe ingresar no de número, así el control. Pero si le pongo acá así, el tipo de número no es el correcto. Estoy haciendo una comprobación de que sea binario. Igual hace el número no es capicúa, ¿sí? No es correcto. Tipo 2, vamos a poner un retorno. Sí. A ver, de vuelta. Vamos a poner binario. A ver. Bien. Ahí está, ahí salió. Sí. Salió y limpia. Entonces se supone que la trampa acá en este tipo de ejercicio es que el sistema binario, si yo le pongo como que sea decimal y le hago la comprobación con números binarios, digamos, me hace la comprobación. ¿Por qué? Porque el número binario, el conjunto de números binarios, que es el 1 y el 0, está dentro del conjunto decimal, así que técnicamente no hay problema. Lo que sí hay problema, si yo pongo, por ejemplo, binario o decimal y utilizo números hexadecimales, ¿sí? Por ejemplo, A22. Y ahí sí me dice el tipo de número no es el correcto. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo yo resolví este ejercicio? Primero acá vamos al tema de la importación. Obviamente usa la librería TK y el message watch. Y este string no está usando. Acá tengo la referencia del documento que usé para el combo, ¿sí? Tengo una pequeña función que me convierte de decimal a binario, ¿sí? Tengo una comparación de hexadecimales, ¿sí? De caracteres hexadecimales en mayúscula y minúscula. Y después lo que hago es una definición de entre par e impar, ¿sí? Por eso puse el límite también de 3, porque mayor a 3 o menor a 3, bueno, ahí hace esa comparación. Acá este número es igual al número invertido, al mismo número invertido. Esta es la función para invertir el número. Recuerda que en Python los vectores, digamos, los strings de los textos, las variables de texto, en verdad son vectores, ¿sí? Acá usé no sé por qué usé pero por ahí no está perfecto el código, pero bueno, lo importante es que funciona. Eh, Acá son impresiones de control, así que lo vamos a borrar. Esto no. Bien. Y esa vendría a ser la función capicúa, la que controla. De vuelta, como la interfaz gráfica sí o sí me exige que yo tenga que definir las funciones antes de generar la interfaz gráfica, tengo que agarrar y sí o sí que crear primero. Y ahí recibo un número y un tipo, y bueno, pregunto si el dígito es un número, ¿sí? Entonces sí o sí me, me aseguro que es un número, ¿sí? Lo que estoy haciendo, estoy recorriendo, ¿sí? Pregunto si está el 9, ahí digo si es decimal. eh, Acá busco si está el número hexadecimal ahí, ¿sí? Y ahí le pongo al tipo hexadecimal. Y ahí break. Este break sí o sí tengo que hacer para salir del for este.
Bueno, lo mismo hago la comparación con hexadecimal. Son todo tipo recorridos que uno hace sobre las cadenas de carácter. Yo lo resolví de esa forma, pero bueno, cualquiera puede resolverlo de su forma. Ya les digo, si yo hago los recorridos de un número, o sea, una cadena de caracteres, le hago un for, el dígito es, digamos, la variable inventada, digamos, y este vendría a ser el número, ¿sí? Porque el número es el número que se ingresa acá, ¿sí? Entonces dígito recorre la cantidad de números. Si tengo dos números, 8 8, y le pongo mayor a 8. ¿Por qué mayor a 8? Porque el sistema octal es hasta 8, digamos. Entonces ahí, digamos, me aseguro que el tema de que si es binario, qué sé yo, ¿sí? Si es mayor a 8 es decimal, ¿sí? No es octal. Si tiene un número, uno de los números o de los elementos del vector es mayor a 8 en este caso, eh, entonces sí es decimal. Lo probamos de vuelta con el tema del octal, si quiero le pongo función 999, vamos a probar el sistema octal acá, y le evalúo, y el tipo de número no es el correcto, ¿sí? Ahora vamos a ponerle 888, evaluar, el número es capicúa, ¿sí? O 887, octal, y ahí el número no es capicúa, ¿sí? La forma que yo encontré para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Acá un control que hago, el tipo de número no es el correcto, ¿sí? Tipo distinto a tipo 2. La verdad que ni me acuerdo para qué puse eso, pero otro control, ¿sí? Hago un montón de controles, la verdad que acá también es un control que puse para que no quede en blanco, ¿sí? No sé si hago números negativos, ¿eh? No, un control para números negativos, pero podría agregarle un control. No lo exige dentro de la consigna, pero para mí el tema de los controles en los ingresos es algo, son controles básicos, ¿sí? Bien, con eso damos por culminado la parte de la interfaz, sí, eso está todo comentado, así que lo vamos a borrar, ¿sí? Em, la parte de la interfaz sí no es nada, inclusive ocupo las del ejercicio 1, ¿sí? Las copio y pego simplemente y las ubico en el row que corresponde, digamos, para que quede más o menos parejo. Lo único que le agregué sí es el tema de del combo, ¿sí? Es algo que le agregué acá que en esta versión no, pero en este sí tiene, ¿sí? En este tiene el combo que está acá, ¿sí? Tengo dos versiones del ejercicio 2. No sé, dice con interfaz porque tengo en verdad tres versiones, una era sin interfaz y la otra era con interfaz. Sí, cuando le agregué el combo sí le tuve que poner los valores acá, ¿sí? Acá estoy llenando el día de semana y en algún momento seguro le paso acá el values día de la semana. Una cuestión que también es de Python es que los parámetros de la función, sí, acá tengo un constructor y los parámetros que le voy pasando van así de esta forma, ¿sí? No va solamente la variable, sino que va values igual a día de la semana. La verdad que es algo de Python, digamos, no lo vi en otro lenguaje, ¿sí? Es como si fuese un callback de un solo variable, ¿sí? Em, y bueno, acá se crea el self, se le agrega al raw que yo quiero, de igual forma, y bueno, así funciona. Bien, estamos por terminar el segundo punto. Vamos a voltar la consigna. Acá simplemente no sé por qué hacía esto, pero calculo que era para ver para qué sirven todas estas cosas, ¿sí? Y la verdad que este ejercicio lo único que hace es ejecutarlo y ver qué es lo que imprime, ¿sí? Eh, Imprime la lista, ¿sí? Acá ve que imprime al revés en este caso imprime vacío, ¿sí? En este caso imprime el menos uno, dice, se imprime la A, ¿sí? Acá cuando trabaja con los len es con la cantidad, ¿sí? No sé por qué. Dice el del uno a el menos uno, ¿sí? Imprime la cantidad, el último elemento invertido, cosas así, ¿sí? Eh, Como que estaba mirando, observando esto vendría a ser la respuesta porque es
imprima la salida y justifique el comportamiento. Y bueno, entender simplemente cada línea qué es lo que hace, digamos, porque declara acá esta lista y bueno, después el subíndice que le llaman a lo que va acá adentro es diferente. ¿Y qué es? Y bueno, acá el end de la lista hace como unos cálculos, ¿sí? Simplemente eso. Yo la verdad que no lo voy a poner a hacer un detallado así. Ahora, para este ejercicio el 4, dado un archivo en Python que comienza con las siguientes calificaciones, dice Lucía, Marco, Norma, Antonio, Julieta. Está como creando una suerte de vector, sí, porque tiene los corchetes. Y adentro del vector, en vez de elementos simples, pone elementos que tienen dos valores, sí. Vendría a ser como una suerte de diccionario, sí, o de diccionario con clave, valor, clave, valor, clave, valor. Bien, dice agrupar las calificaciones en un diccionario, sí, donde la clave entrada del nombre, sí. Acá te dice ya que es un diccionario. Yo igual para el ejercicio, este es el 4, puse el ordenar la lista y guía manual lista y tuplas. Y acá puse como que para que vean que lo que realmente cuáles son las estructuras que tienen, ¿sí? Y acá te dice el nombre de salida, promedio, qué sé yo, lo que le pide. Eh, para resolver el 4, lo que realmente hice, usé un par de... eh, para el ejercicio 4, la verdad que ahí tiene unas opciones propias el compilador, como por ejemplo la función sorted, que requiere un tipo de orden, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero ordenar? Le digo que el 0 me ordena, ¿sí? Vendría a ser la clave, ¿sí? Y ahí me ordena según clave. Bueno, declaro las variables que voy a usar. Esto, como siempre en cualquier algoritmo, yo declaro las variables que voy a usar al inicio. Y después, bueno, hago un for, donde agarro y recorro, ¿sí? El cálido este que fue lo que declaré acá, lo que ordené la lista esa, la lista de diccionarios. Bueno, después creo una variable auxiliar, creo otra variable auxiliar. Este vendría a ser como un algoritmo que hice así para que haga la acumulación, sí, acumular las notas, calcular el promedio y bueno, en definitiva después lo que hago es recorro esta lista con los promedios que fue agregando con el append. Yo hago a una lista que yo declaro, porque esta lista la creé seguro en algún momento, sí, como blanco, y le voy agregando elementos y después al final le agrego el último elemento que queda fuera del for, sí, porque el for sale, digamos, por su condición, y queda ahí seguramente guardado, porque en algún momento también se blanquea en esto, sí, porque va tomando valores iguales, como está ordenada la lista, sí, va tomando, qué sé yo, 2 Lucía, esto lo ordena todo, entonces va a aparecer 2 Lucía, 2 Marcos o 3 Marcos, lo que sea, y va tomando esos valores y los va acumulando. Obviamente el for termina cuando ya no tiene más elementos para recorrer, pero esos valores no se agregan, entonces los agrego afuera, ¿sí? Y después le ordeno acá en una... esto vendría a ser la tupla, la, la función tupla de Python, digamos. Son todas, fíjense que no estoy llamando a ninguna librería, son funciones propias de Python. Y después recorro simplemente el vector. Acá yo lo ejecuto y el, el código hace eso. Si el nombre es Julieta, me dice la calificación y el promedio. Si Lucía, calificación promedio. Y como yo hago un recorrido y el recorrido está ordenado y depende y entra al for dependiendo de la cantidad de elementos que tiene, ¿sí? Eh, el cálculo del promedio se hace con la cantidad de elementos que hay, ¿sí? Por eso también está customizada la función, ¿sí? Está modificada para que si tiene dos notas, sí, calcule el promedio de las 2 notas. En el caso de la gente que tiene 3 notas, sí, calcula el promedio de las 3 notas, ¿sí? Y bueno, y hay una pequeña función que yo también tuve que usarla para eh, achicar acá en la división que se hace, ¿sí? No sé si está acá, bueno, pero
Pero en definitiva es algo que está customizado, ¿sí? Yo había hecho un algoritmo para estos casos por ahí donde este tipo de ejercicio anteriormente se llamaba corte de control, ¿sí? En donde yo tengo una condición de un ciclo que tengo que agarrar y tener en cuenta para hacer un subciclo, y ese dentro de ese subciclo se hace algún tipo de proceso, ¿sí? Eso se llama corte de control en algoritmo clásico. Y bueno, eso sí lo hice sin interfaz porque directamente era recorrer un, un vector y bueno, con, con tuplas y procesando. Bien, pasemos al próximo. 5 dice, escribir una función que reciba número natural de diccionarios de valores primos. Este ejercicio la verdad que es bastante fácil, sí, porque los factores primos ya de por sí es una función bastante popular en internet. Busco calcular factores primos y ya me da la función. Sí, eh, función de diccionario de factores primos, bla bla, factor primo. Bien. Este es el ejercicio 5. 5. Acá sí le agregué el factor primo para los que no tienen ni idea del factor primo, que puede ser que se olviden porque en matemática no sé, 5. Y ahí 5 1, qué sé yo. Esto es matemática, sí, no es algoritmo, sí. Después yo agarro y tengo que fijarme de comprobar que el ejercicio esté bien hecho nomás, o sea que sea el resultado tiene que ser 2 veces 3, creo que es 2 por 3 y 7 veces 1, una cosa así. Bueno, acá está imprimiendo también en consola, que en algún lado estoy imprimiendo también. Y acá de vuelta la interfaz gráfica, sí. Y acá estoy usando una colección de Object Direct, no sé qué, sí, que es una función que encontré, que creo que está acá arriba también, que ordena según la frecuencia, sí. Simplemente eso, una función que me ordena de un vector la cantidad de frecuencia que aparece y bueno, me acomoda el resultado. Sí, solamente para eso. De vuelta, si hago la función alta, digamos que quedó el nombre ese alta, pero podría ser cualquier nombre. Eh, y acá quedó también el username, es todo copiado de la misma interfaz, ¿sí? Eh, y bueno, quedó todo el ejercicio ahí. Bueno, acá hago toda la interfaz, le pongo un main loop que hace que la interfaz se levante hasta que yo la cierre. Y bueno, se ejecuta la función. El alta acá y se utiliza imprimir factores primos. Y ahí bueno, voy imprimiendo. Acá también uso un try y except porque yo creo que si pongo una letra me da una excepción, sí, me da un error. Ah, y ahí se ejecuta. Sí, bueno, acá tiro un error, pero bueno. No se detiene el programa, tira el error porque acá está calculando fact, no sé qué, la función factoreos, sí, fact. Es porque se ejecuta acá, no sé. La cuestión que se resuelve lo que pide la consigna. Puede haber siempre algún tipo de error. Acá después, eso sería el ejercicio 5 digamos. Ya les digo, la función imprimir valores primo, esta, la primos, y lo que es factoreo, y eso está en internet, digamos, no hay no hay que buscar mucho para encontrar, digamos. Después que dice las 6 redacte dos funciones donde cada una puede ser el mínimo o múltiplo, máximo común divisor de números naturales. No sé qué dice. Usar la función 1 en caso. No sé por qué voy a usar la función 1. Ah, porque dice que hay algo en la función 1. Bueno, vamos a ver la ejercicio 6. Eh, Acá me habla sobre el paso por posición, digamos que es en una función, tengo posición A, posición B, y digamos es estricto en eso, digamos. Un ejemplo nomás tiene. Sí, y bueno, acá también como este ejercicio es
como este ejercicio es muy simple, el máximo directamente hago la función y después directamente declaro una variable 12, otra 8 y le calculo acá. Esta para el máximo común divisor y el máximo común múltiplo para dos números, esas funciones ya vienen ya, ¿sí? Dentro de la este no, este porque la declaro acá, la estoy declarando acá y bueno, el máximo divisor, esto se baja de internet y se busca y ya está. Pero en el caso del GCD, el máximo común divisor, es una función de la librería mat que se ocupa. Y ahí, bueno, completo con lo que me pide la consigna, ¿sí? No sé si realmente yo creo que completa, digamos, porque se hace el cálculo con dos valores y bueno, te tira el resultado. Para el 7, es un programa donde se ingresen tres números naturales y hagan el mismo. Acá imprima el MC entre valores, bla bla bla. Bueno, acá dice, esta digamos vendría a ser la versión por consola. Acá me pide tres valores, acá 8, 9 y qué sé yo, 7. Y ahí me dice MC y acá de vuelta lo mismo. 14, 12, 15, 240. Bien, de vuelta acá. Son funciones bajadas de internet, sí. Simplemente eso. Y ejecutadas. Acá lo que le incluí también es mínimo común múltiplo. Y bueno, y unas clases de matemáticas donde te dice cómo se hace. ¿Sí? Ese es el 7. El 8 dice modifica el programa anterior ese para poder funcionar con interfaz gráfica. Botón, el texto entrada se invalida y bla bla. Bueno, acá es el mismo anterior, o sea el 7, pero con interfaz gráfica. Vamos al 8. El desarrollo de las interfaces gráficas, digamos, de vuelta lo mismo. Declaro la función que la voy a usar cuando presiono el botón. Y acá, digamos que como ya tengo las funciones de acá, ¿sí? Las voy usando. Estas funciones sí las copiamos de internet. Si yo quiero una interpretación mucho más profunda, acá puedo ver que acá tiene un asterisco número, que acá está haciendo una flechita, una función flecha con que sea entero, ¿sí? Todas estas cuestiones de medio que si quiero indagar más me fijo en Google o en algún manual de Python, sí, pero te les digo que esta función es copiada de internet. Lo único que le agregué acá yo un control que sea menor a 2. eh, ¿Por qué? Porque si yo ingreso acá dos números, vamos a ingresar 3, calcular y decir la cantidad de números incorrecta. Por eso solamente está este control acá que yo le agregué, ¿sí? Que el nen del número ingresado sea menor a 2, ¿sí? Y bueno, y acá también tiene un control, bueno, este control es de números diferentes, ¿sí? Esos dos controles le agregué. Bueno, y un control acá que dice que no se ingresó ningún valor, que es que yo le doy a calcular acá y me dice error, no se ingresó ningún valor. Esa pregunta a 0. Sí. Y lo mismo acá. Agarro 8, 9, 10. Acá 15, 16, 18. Y acá me dice 1 y 720. El resultado. Bueno, podría haber limpiado un poquito la interfaz después de hacer el cálculo, ¿sí? El desarrollo queda un poco largo, pero porque la función esta de los primos y todo esto es como que se alarga un poco. El cálculo más la interfaz gráfica, pero en sí son pocas líneas, son 100 líneas de código, un poquito más, 150, ahí, 150. Y sí, la interfaz lo mismo, se pone el título, se crea, si yo quiero que esté en otra columna le pongo una row diferente y bueno, así voy armando la interfaz gráfica. Y esta función es de calcular. Esta es la función que se usa en la interfaz gráfica. Hago el control, acá el control que le decía que no tiene que ser
0, digamos, se tiene que haber algo ingresado en la cajita de texto cuando le doy calcular. Y acá hace un try and except, ¿sí? Cuando estoy queriendo convertir a entero y no es un entero, entonces ahí me tira un error. Vamos a probar a ver, qué sé yo, vamos a poner entero sigue siendo acá qué sé yo, así. Error en ingreso de MSD, sí, acá MSD tiene cualquier basura, entonces vamos a corregir acá. Sí, y acá que si yo no voy a poner calcular, dice no, MCM tiene ahora el error, sí, vamos a poner, o sea, y ahí sí. Repito, son controles básicos que yo hago en una interfaz gráfica. Acá igual no se limpia, cosa que sí hacía en el ejercicio 1, no se limpia después de hacer el, el cálculo, mostrar el cálculo, se tiene que limpiar eso. Que era una sentencia que estaba acá en el ejercicio 1, pero ahora ya no lo voy a hacer más. Bueno, vamos a ir adelantando un poquito, o si no, no terminamos más. El 8, el 9. Ahora vienen, después de esta función que es, digamos, con la que era número binario, se parece, estas funciones ya son un poquito más fáciles, ¿sí? Eh, Acá me dice alguna forma de mostrar el MCM, como que yo no le di mucha importancia a eso, pero acá en el 8 yo imprimo, ponerle que yo hago 8, 9, 10, 11 y acá yo 12, 15, 17. Calcular le doy y acá hacia abajo sí lo hice como él quería, ¿sí? Hice esta forma matemática, sí, de forma matemática. O sea, dentro de todo sí estoy cumpliendo con lo que está pidiendo. No lo estoy mostrando porque la verdad que me da pereza, pero el, la estructura esta que él pide acá sí la hago, sí, la imprimo. Vendría a estar acá en algún lado, lo estoy imprimiendo. Acá. Estoy usando la función y lo estoy imprimiendo. Que es directamente uso la función factorizar y imprimo ese resultado. Eso es lo que realmente está haciendo, está factorizando los valores estos. ¿Sí? La función matemática en sí del ejercicio 8, todavía estamos en el 8, es que es algo matemático, ¿sí? Hay que fijarse cómo se hace y bueno, fijarse qué solución hay desde el punto de vista matemático y volverlo o convertirlo a un algoritmo. Bien, el 9. Escribir dos funciones que permitan calcular una determinada cantidad de segundos o minutos, dada una cantidad de horas, minutos. Bueno, vamos a 9, le damos play y acá me dice, qué sé yo, ingresa una hora, 4, qué sé yo, minutos, y 12, 10 minutos y, o sea, 5 segundos. Cantidad de segundos, ta. Esto es matemática pura, ¿sí? Y después le hago los inputs, con esto ingreso y ahí calculo todo, multiplico por 60. Le iba a hacer con interfaz gráfica, pero dije no, es muy sencillo lo que pide, no tiene sentido. Después el 10 acá, ya va muy avanzando y vamos a terminar. También una función copiada acá de este mismo sitio, el conversor, ¿sí? Que dice, acá ya está calculando el número romano. Cambiar acá. Romano. El número romano x es igual a vamos a cambiar acá, vamos a ponerle B acá. 20, 18 y 20, sí, ahí cambió. Bien, eso también copiado de internet y listo. Y el último ejercicio debe ser el más sencillo de todo. Astrología, debe ser el día, el cumpleaños y el programa debe decir su signo correspondiente. Bien. También, acá
ahí había un código ya. Y después usé esta función que tenés que instalar, esta librería, ¿sí? El TK Calendar. Ahí tarda un poquito por levantó. Que el T-Calendar este lo que hace es genera esta cuadrito con las fechas, ¿sí? Te da más piola el tema de la selección de la fecha. ¿Sí? Ponerle que nació esta fecha, le puedo calcular tu signo es Tauro. En mayo, 11 de mayo, no sé. Junio, calcular tu signo es Géminis. Sí. Y nada, la función de esa era la que calculamos. Después, una vez que se genera eso, acá en la función obviamente como era una interfaz gráfica, después hago un try and catch excepts, ¿sí? No sé, pues está el else acá, de ese que copié. Y bueno, y acá fíjese que está el username porque directamente copié el primer ejercicio, ¿sí? La pereza me gana. Y el login también. Y bueno, acá usa el texto calcular y la función calcular que es la que declaré acá arriba, ¿sí? Y acá lo único que por ahí un poquito extravagante es el tema del manejo del dato, ¿sí? Obtengo el dato, obtengo el día, se obtiene el día así, se obtiene el mes y bueno, eso se lo ingresa a la función de obtener el signo, el día y el cosa, ¿sí? Se lo pasa entero primero y ahí, bueno, se lo imprime. Bueno, eso sería todo. Eh, Denle me gusta, suscríbanse y si pueden, le paso mi cuenta bancaria y me depositan dólares. Sí, solo dólares, por favor. Nos vemos, chau.